Hola, buenos días, buenas tardes y también buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Es un programa que realizamos desde Madrid y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Realizamos, como decíamos, este programa desde Madrid y cada semana damos un abrazo a los 130 medios de comunicación que retransmiten el programa tanto en radio como en televisión desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado, empiezo por mí, hoy mi centro derecha, por don Sergio. Hola, buenas tardes. Hacía no demasiado que venía, pero bueno, también es cierto que antes está mucho tiempo sin venir, así que hay que subir un poquito la media. Hay que subir. Tenemos a doña Eva. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ese micro de Eva está un poquito flojito, que si no, no se la oye. Y también tenemos a una rookie, que no sabía lo que era una rookie. Bueno, tenemos a la rookie del programa, que no es a la rookie de la emisora. Estamos hablando de doña Alexia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Un placer y un honor estar con vosotros. A ver, que tenemos aquí los micros. ¿Bien? ¿Sí? Perfectos. Sí. Pues ya está. Y también estoy yo, Carlos Lillo, pero es bueno dar las gracias a nuestra fantástica técnica de sonido hoy, a doña Thais, que es la que hace que esto llegue bien a vuestros oídos y también a vuestros ojos. El equipo de hoy, pues como decimos, está formado, pues somos 4 personas y tenemos que dar las gracias a Alot, a Stratec 360 y a Bitdefender por hacer posible cada programa. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realiza pues cualquier tipo de actividad, desde sacar el lavavajillas hasta irse a correr, de camino por el metro. Siempre es un buen momento para escuchar a Click Cyber. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email, info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com. Y también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles, como saben, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en TuneIn, en YouTube, en Twitch, en Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar a like, ese like para sentirnos más queridos aún. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave, ClickCyber. ClickCyber con 2 i latinas. Es curiosísimo lo de las plataformas, lo de podcast, cada uno los nombra como quiere o lo nombramos como podemos, porque todavía no sé si se dice LinkedIn, es una guerra que... vamos a dejarla ahí. Bueno, Sergio, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, antes de dar el índice, vamos a comentar que antes de que grabemos el siguiente programa, va a ser el 2 de mayo. Y el 2 de mayo es el Día Mundial de la Contraseña. Toma. Que se celebra el primer jueves de mayo para resaltar la importancia de que estas contraseñas, pues bueno, siempre sean robustas, seguras. Sabemos que es el primer vector de entrada a cualquier ataque, o sea que vamos a intentar ponérselo difícil. O sea que no utilicemos ¿cuál? 1, 2, 3, 4, QWERTY, password, contraseña, tu nombre. Bueno, hay las más comunes, intentemos evitarlas. Bueno, ¿y el menú del programa? Y el menú del programa, vamos a empezar con nuestras queridas noticias más relevantes de la última semana. Luego vamos a hacer una ciberpíldora sobre dificultades para la adopción de la IA generativa en grandes organizaciones. Luego tendremos las tecnoefemérides. Luego terminaremos con el monográfico, o sea que en este caso hablaremos sobre inyecciones SQL y cross-scripting, XSS, y terminaremos con nuestro querido concurso. El concurso que es tan esperado por una parte importante de nuestra audiencia. Vayamos con el primero de los bloques, pero recordamos a todos que al finalizar el programa haremos el habitual concurso y hay que estar atentos porque una de las preguntas que vamos a hacer es una noticia fake, una noticia falsa. Ay, ay, ay. No solo los grandes operadores públicos, no solamente las empresas sanitarias, no solamente ellas son los afectadas por ataques. En este caso es una multinacional de servicios tecnológicos y también de ingeniería llamada Yesa, que ha sido la última víctima de un ciberataque. Aquí nadie está sujeto a evitar este tipo de ataques.
Así es, el ataque se produjo, de hecho, el pasado miércoles 24 y fue un comunicado de la propia Ayesa en el que informaba de que sufrió por la mañana un incidente de ciberseguridad que afectó a su infraestructura tecnológica, alcanzando un número limitado de servidores corporativos, pero que no había tenido ningún impacto en los equipos de usuarios ni tampoco en dispositivos personales. El ataque ha provocado que cortaran todas las comunicaciones, incluso con sus clientes, y de forma preventiva se restringió la VPN en la empresa, aunque aseguran que no hay ningún servicio público afectado ni tampoco datos de los ciudadanos. El ataque, que ha sido de tipo ransomware, fue identificado cuando se detectó el cifrado no autorizado de varios archivos dentro del sistema y señalan desde Ayesa que fueron capaces de contener la propagación tanto interna como externa del propio ataque, aunque un número limitado de servidores corporativos sí que se vieron afectados. Aún así, insisten en que no ha existido ningún impacto en los equipos de usuarios ni en dispositivos personales. Ayesa también ha apuntado que en principio no se han visto comprometidos los servidores externos que dan múltiples servicios a empresas privadas y administraciones públicas. De hecho, algunas fuentes de estas administraciones públicas han confirmado que no hay ningún servicio público ni datos de ciudadanos afectados. Esperemos que sea así. Damos un fuerte abrazo a nuestros compañeros de Ayesa y una vez más recordamos que nadie está libre de ser atacado y lo que hay que hacer es denunciar y, por supuesto, no ocultar los trapos sucios debajo de la alfombra, que eso no lleva a ningún lado bueno. 2 vulnerabilidades de Cisco han permitido a los ciberdelincuentes descubridores de amenazas implantar malware, que es un malware que estaba desconocido hasta entonces, y además a mantener su persistencia ante los dispositivos muy conocidos de Cisco, como son los ASA y los FTD. Uno de los programas maliciosos implantados incluyen un Line Dancer, que es un cargador de código shell en memoria que ayuda a entregar y ejecutar cargas útiles de código shell arbitrarias para desactivar el registro, proporcionar acceso remoto y filtrar paquetes capturados. El segundo implante es una puerta trasera persistente llamada Line Runner, que viene con múltiples mecanismos de evasión de defensa para evitar la detección y permite a los atacantes ejecutar código arbitrario en los sistemas comprometidos. Los actores maliciosos aprovecharon su acceso para generar versiones de texto de los archivos de configuración de los dispositivos, controlar también los servicios syslog y modificar las configuraciones de autenticación. Aunque Cisco no ha identificado el vector de ataque inicial, ya sí que ha publicado actualizaciones de seguridad para hacer frente a las vulnerabilidades y corrigió los fallos de seguridad. Además, recomienda, evidentemente, a todos los clientes que actualicen sus dispositivos para evitar posibles ataques e insta, a su vez, a los administradores de estos dispositivos a que supervisen los registros del sistema en busca de cualquier indicio de actividad no autorizada o sospechosa. Está arrancando el ejercicio internacional de ciberdefensa llamado Locked Seals 2024 con la participación de hasta 200 ciudadanos españoles. Consiste en un simulacro en el que, siendo lo más parecido a la realidad posible, 2 países ficticios se enfrentan asumiendo un rol de atacante y el otro de defensor, tratando de proteger su propia infraestructura crítica al mismo tiempo que tratan de anular la infraestructura enemiga. Este no es un ejercicio nuevo, de hecho España ha participado desde 2010 en las sucesivas ediciones, que es un ejercicio realizado por el Centro de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, que está ubicado en Historia. En la de este año compiten durante 2 días un total de 18 equipos con personal de 41 países y esto implica un total de participantes de unas 3.500 personas que se enfrentan a un caso real en el que se reciben decenas de miles de ataques a infraestructuras críticas o de suministros básicos como eléctricas y gasísticas y se deben proteger contra ellos. Eva, esto, aunque es un simulacro, esto está ocurriendo todos los días y ya no es de países ficticios, sino que está ocurriendo de verdad y sobre todo con el entorno de la guerra de Ucrania. Sí, exacto. O sea, que es una simulación. ¿Qué dicen? ¿Que la realidad supera la ficción? Pues en este caso así es. Se ha descubierto una nueva tecnología que pone en riesgo todos los sistemas del mundo, es decir, los sofones. Es una noticia que ha llegado desde Inglaterra, en la que una serie de científicos han descubierto 2 esferas minúsculas que son capaces de ver y transmitir toda la información a su alrededor, además de viajar a la velocidad de la luz, lo cual facilitaría el robo de contraseñas, ver lo que hace cada ser humano a cada segundo o recopilar múltiples fuentes de información. Se sospecha que esta tecnología sea demasiado avanzada para 2024, al menos en el planeta Tierra, por lo que se está empezando a sospechar que estos pequeños dispositivos no provengan de tecnología humana. Quizás sea la confirmación de que no estamos solos en el universo. Veremos.
Yo aquí solamente me atrevo a hacer una puntualización, que hay una serie en Netflix que se llama El problema de los tres cuerpos. Sí, ¿no? Muy interesante. No sabemos si la realidad está basada en la ficción o al revés. O al revés, pero bueno, ahí queda la noticia. La Eurocámara ha aprobado la ley de ciberseguridad que proveerá a toda la Unión Europea de un escudo europeo. La directiva, de hecho, promoverá la gestión conjunta de la crisis en la Unión Europea para contribuir a garantizar un entorno digital seguro para ciudadanos y empresas. La propuesta estrella consiste en crear una infraestructura paneuropea que sirva de sistema de alerta de ciberseguridad compuesta por los centros de operación de seguridad nacionales y transfronterizos en toda la Unión Europea. Igualmente, se creará un mecanismo de emergencia para apoyar a los 27 ante incidentes cibernéticos, que incluye acciones preparatorias como test en sectores críticos, asistencia financiera mutua entre Estados miembros y una reserva de ciberseguridad consistente en servicios privados que intervengan cuando una institución o Estado miembro lo solicite al ver desbordadas sus capacidades. Y vamos ahora con una vulnerabilidad nueva de cross-site scripting en Holded. Pues ha identificado, de hecho, una vulnerabilidad media en la popular aplicación web de gestión empresarial Holded, una aplicación ERP, una vulnerabilidad que permite la ejecución de scripts maliciosos a través de la sección Mi Perfil, afectando la seguridad en toda la plataforma. La vulnerabilidad en concreto reside la funcionalidad de edición del perfil de usuario de la aplicación, donde los campos editables permiten la inserción y ejecución de scripts JavaScript. Este código se ejecuta de manera automática cada vez que un usuario acceda a la sección equipo. La naturaleza del fallo es un cross-site scripting XSS almacenado que es particularmente peligroso, ya que el script malicioso se almacena en los servidores de la aplicación y se ejecuta repetidamente cada vez que se visualiza la página afectada. El ataque se explota directamente a través de la interacción de los usuarios con la página afectada. Los atacantes pueden usar este vector o bien para robar cookies de sesión comprometiendo las cuentas de usuario, redireccionar a los usuarios a sitios maliciosos mediante phishing o ejecutar acciones en nombre de los usuarios sin su consentimiento, como acceder a información sensible o realizar transacciones. Este método de explotación ha quedado solventado a raíz de la última actualización de la aplicación ya lanzada. Bueno, al final, como es un servicio web, pues está implementado de forma automática para todos los usuarios. Por lo que realmente a día de hoy ya no se requiere ningún tipo de acción por parte de los usuarios. Y vamos con una noticia de criptomonedas, una noticia muy curiosa, ya que han pasado 15 años desde que nacieron estas criptomonedas y con la invención inicial del Bitcoin, pero en gran parte del mundo aún hay una cierta desconfianza hacia estos activos virtuales, que no han parado, por otra parte, de multiplicarse. No obstante, Argentina está entre los países donde, por distintos motivos, pues un porcentaje significativo de la población ha adoptado estas nuevas herramientas financieras. Aunque es una actividad no regulada, hay sobrados indicios de que muchos argentinos han adoptado las criptodivisas. La crisis del país podría justificar este uso masivo, estimándose que la cantidad de cuentas de cripto ya es similar a la del mercado tradicional de acciones y bonos. ¿Y cuáles serían los factores que han impulsado a los argentinos a esta adopción masiva de las criptomonedas? Bueno, el principal y más importante es sobre todo una inflación de casi el 300%. Al final, una pérdida del valor del peso que supera los 2 dígitos por mes, pues hace que los argentinos busquen otra moneda, otro activo de reserva. Luego también otro factor importante es el cepo cambiarlo, en el que las restricciones sobre la compra de dólares, que es la forma más tradicional de ahorro de los argentinos, llevan a muchos pues a buscar monedas alternativas. Y además la alta informalidad laboral. Los trabajadores no registrados representan cerca del 50% del mercado laboral y no pueden cobrar a través de una cuenta de banco, ya que no pueden justificar sus ingresos. Además de la inseguridad, mucha gente que compra dólares no quiere tenerlos en casa con las cripto. Aunque roben el celular, el móvil, si se tiene la clave de su cuenta, se puede recuperar el dinero. Es sorprendente la cantidad de usuarios que hay de estas criptomonedas en Argentina. Y ya con la última noticia de esta semana vamos a hablar de que los incidentes de ciberseguridad gestionados por el INCIBE, recordamos el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, aumentaron un 24% en 2024 según el informe anual de este organismo. Sí, en total se gestionaron más de 80.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales unos 60.000 afectaron a la ciudadanía, usuarios normales de Internet, y el resto, es decir, unos 20.000, a empresas privadas, incluyendo pues pymes, micropymes y autónomos.
Las dos principales conclusiones que podemos sacar para tanto usuarios como empresas serían, por un lado, el phishing, la suplantación de identidad a través de correo electrónico, continúa siendo protagonista, alcanzando casi los 15.000 incidentes, por lo que ya sea por desconocimiento o por error, aún con conocimiento, sigue siendo la vía de entrada para múltiples ataques. En segundo lugar, el fraude online, que representa casi 30.000 casos, incluyendo el cierre de 310 tiendas online fraudulentas, por lo que también hay que extremar precauciones de dónde metemos y dónde meternos nuestros datos. El servicio público Tu Ayuda en Ciberseguridad, que está prestado por el INCIBE, ha atendido casi 81.000 consultas durante 2023, es decir, un 17% más que el año anterior, entre su teléfono ayuda y sus diferentes canales de contacto. Además, siempre recordamos que este teléfono de ayuda es gratuito y simplemente hay que llamar al 017. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Pues gracias a empresas de alta tecnología como es Salot, cada semana en NewsClick Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Salot es la solución tecnológica que se asegura del rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de la implantación real de la inteligencia artificial generativa en grandes organizaciones. Esta inteligencia artificial generativa está teniendo una acogida entusiasta por parte de los usuarios privados que quieren realizar tareas sencillas como es la elaboración de gráficos, de textos o incluso juguetear con la creación musical. Sin embargo, cuando una gran empresa o bien una administración pública quiere integrar la inteligencia artificial generativa dentro de sus procesos, ya la cosa empieza a cambiar. Efectivamente, lo que es sencillo de forma individual para ayudar, por ejemplo, en una pequeña tarea o incluso un juego, se torna en algo mucho más complejo que vamos a abordar hoy en nuestra ciberpíldora. Efectivamente, las organizaciones están entusiasmadas con el potencial de la IA generativa para aumentar la productividad de sus negocios y de las personas. Pero la falta de planificación estratégica y la escasez de talento les impiden darse cuenta de su verdadero valor. Según indica Mariana Profi, que es asesora estratégica en inteligencia artificial, las organizaciones se están dando cuenta de que los grandes modelos de lenguaje, lo que en inglés se conoce como Large Language Model, LLM, por sí solos no resuelven los desafíos empresariales, pero sí que es cierto que pueden ayudar a las organizaciones a hacer realidad ciertas aspiraciones comerciales. Y es que solo 1 de cada 10 organizaciones tiene un sistema confiable para medir el sesgo y el riesgo de privacidad en inteligencia artificial. Y esto se traduce en que las empresas se están encontrando con los siguientes retos. En primer lugar, hay que aumentar la confianza en el uso de los datos. Hay que recordar que la IA generativa va a intentar satisfacer siempre al usuario, por lo que si no tiene datos reales sobre la pregunta formulada, va a inventar la respuesta. Además, el 93% de las empresas carecen de un marco de gobernanza integral para la IA generativa y la mayoría está en riesgo de incumplimiento cuando se trata del cumplimiento, precisamente, de regulaciones. En cuanto a la integración con los sistemas y procesos existentes, las organizaciones revelan que están experimentando problemas de compatibilidad cuando integran, combinar la GEN con la IA con sus sistemas actuales. Y además falta talento para gestionar la IA. Y esta carencia debería ser resuelta por los departamentos de recursos humanos, que tampoco están preparados aún para dar la respuesta a esta novísima necesidad de la organización. Y como no, está el asunto económico, porque es muy complejo hacer la predicción de costes de adopción a la nueva tecnología. Los líderes citan los costos directos e indirectos prohibitivos asociados con el uso de LLM, de modelos de lenguaje. Los creadores de estos modelos proporcionan una estimación de costos simbólicos que las organizaciones ahora se dan cuenta de que no son tan simbólicos y en muchos casos son prohibitivos. También otro reto asociado es que los costos de la preparación del conocimiento privado, la capacitación y la gestión de los modelos de operaciones asociados a la implantación de IA
en un entorno empresarial siempre son largos y complejos. Es decir, nos encontramos con que la adopción real de la IA en grandes organizaciones públicas o privadas no es un camino de rosas y está plagado de espinas que deberán ir resolviéndose para satisfacer de forma eficiente y eficaz las necesidades productivas y económicas que se marque la organización como objetivo. Es decir, vamos a dar un poquito de aire a todas estas personas que dicen la inteligencia artificial va a acabar con mi puesto de trabajo. Esto no va a ser tan rápido, no va a ser sobre todo tan barato y además va a tener unos costos ocultos porque esto de la preparación del talento a mí me parece que es algo que habrá que explorar. Es algo sobre todo también muy lento. Al final es una tecnología que, aunque sí que es cierto que se va estudiando mucho tiempo, las demandas empresariales sobre todo han crecido en el último año, en los últimos 2 años. Entonces necesitamos primero pues formar a gente, luego esa gente adquiera experiencia. Es un proceso lento, no va a ser para mañana. Pero sí que es cierto que a la larga va a ser algo que va a estar en nuestras vidas. Y además, otra cosa que hay que resaltar es que la inteligencia artificial puede quitar algún puesto de trabajo, pero a quien sí le va a quitar un puesto de trabajo es al que no esté preparado para usarla. Y puede crear muchos puestos de trabajo. Absolutamente. Que va a cambiar el mercado laboral, pero es que habéis explicado muy bien aquí, Carlos, y hemos aprendido contigo, de hecho, que esto no va a sesgar para nada pues los puestos de personas, sí de aquellas que no dominen la inteligencia artificial, con lo cual es algo que ha venido para quedarse y es un imperativo que nos hagamos con ella. Uh-huh. Pues vamos a ver cómo funciona esto en los próximos meses y en los próximos años. Todas las semanas, todos los días pasan cosas importantes en la tecnología, pero es que llevan pasando cosas importantes muchos siglos. Así que vamos a destacar aquí dentro de nuestro programa NewsClickCiber algunas efemérides que nos gusta recordar. Empezamos, si quieres, por ti, Eva. ¿Tienes alguna cosa curiosa? Pues sí, mira, tengo que un día como ayer, 28 de abril de 1932, se descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla fue desarrollada por el científico Max Taylor en la década de 1930. Taylor desarrolló la vacuna mientras trabajaba en el laboratorio de virus de la Fundación Rockefeller en Nueva York. La vacuna fue refinada y probada en humanos en la década de los 30 y se convirtió en la primera vacuna viral exitosa desarrollada en cultivos de tejidos embrionarios de pollos. Bueno, seguimos con biomedicina, ¿no? Sí, y el caso es que el 1 de mayo de 1852, ha pasado un tiempo, fue nombrado el primer premio Nobel español en ciencias, que fue nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal. Bueno, no fue nombrado, nació. Ramón y Cajal nació en 1852, el premio le llegó más tarde. Eso es cierto, le llegó durante el siglo XX. ¿No? Además es uno de los médicos españoles que está recogidos en todas las grandes enciclopedias internacionales como una persona realmente relevante que descubrió parte de cómo funcionaba nuestro cerebro. Doña Alexia, seguro que este personaje te encanta. Sí, y nos vamos de la ciencia pues a hablar, por ejemplo, de la arquitectura, del arte, entre otras muchas facetas. Si adivinan, es Leonardo da Vinci. En este caso, de nacimiento nos vamos al fallecimiento de este hito en 1519, concretamente el 2 de mayo. Leonardo da Vinci fue un genio, sin duda, florentino, para más datos del Renacimiento italiano. Y como les decimos, además de arquitecto, fue anatomista, fue artista o botánico, entre otras muchas de sus facetas. Y además con problemas con la iglesia. Y en aquella época había que ser muy valiente para tenerlos, ¿eh? Pues sí que había que ser valiente. Eva, ¿te gusta a ti el tema este de la prehistoria, la historia? A mí sí que me gusta, me parece interesante. Sí, porque de ver dónde venimos, bueno, a ver a dónde aprendemos a dónde vamos. Pues un 2 de mayo de 1997 se descubrió el Homo antecessor. El equipo científico de Atapuerca obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el descubrimiento del Homo antecessor. Este homínido vivió en Europa hace 800.000 años. El hallazgo del Homo fue crucial para entender la evolución de las especies humanas y su relación con los neandertales y los Homo sapiens. Uh-huh. Además, toda la historia esta de la evolución humana está en constante evolución, valga la redundancia, porque las cosas que se han descubierto hace 10 años están cambiando constantemente. Siempre tendemos a pensar que la tecnología es algo que es lo más cambiante y resulta que la prehistoria nos da unas sorpresas terroríficas. La última, Sergio.
Pues sí, que el 27 de abril de 1970 se anuncia el descubrimiento del elemento 105 de la tabla periódica, que es el dubnio, en una reunión de la American Physical Society. Pues ese es 1970, o sea que ya yo creo que vamos por el 110 ya por ahí, si no recuerdo mal. O sea que de vez en cuando van surgiendo. Lo que pasa es que la mayoría de estos elementos son inestables. Muchas veces se crean en el laboratorio y tienen una efemeridad muy, muy alta. Bueno, pues hemos tenido de todo. No hemos tenido ninguna noticia de ciberseguridad, no hemos tenido ninguna noticia de inteligencia artificial, pero sí de ciencia. Vamos con nuestro monográfico. Todas las semanas nuestro monográfico nos lo trae Stratec 360, que es un integrador especializado en ciberseguridad. Cuando tengas un problema, llámales que te atenderán. Y vamos a hablar a raíz de la última noticia sobre el ataque acontecido esta semana pasada al diario El Confidencial, en el que se detectaron una serie de intentos de infiltración dirigidos a modificar la portada de este diario digital. Pues estos ataques se están recrudeciendo mediante el uso de técnicas como las famosas Injection SQL y también el Cross-Site Scripting. Habría que preguntarnos, Eva, lo primero, ¿qué es esto? ¿Qué es una inyección de SQL y qué es una inyección de Cross-Site Scripting? Pues un ataque de inyección SQL es un método común y prevalente que apunta a las bases de datos de las víctimas a través de aplicaciones web. Permite a los ciberatacantes acceder, modificar o eliminar datos y así manipular las bases de datos de la organización. Luego, por el otro lado, un ataque XSS o Cross-Site Scripting es un tipo de vulnerabilidad de seguridad que permite a un atacante insertar scripts maliciosos dentro de páginas web legítimas visitadas por otros usuarios. Esto puede ocurrir cuando una aplicación web pues, o no filtra o no valida correctamente los datos de entrada proporcionados por los usuarios. Entonces, esto permite a los atacantes ejecutar scripts dentro del contenido del navegador de la víctima. Uh-huh. Antes de seguir, Eva, ¿este tipo de ataques son tan habituales o son cosas que contamos los tecnólogos, mejor dicho, y nos quedamos ahí hartos de soltar unos acrónimos? No, son de verdad, ¿no? Son de verdad, pasan. Bueno, ¿y cuáles serían los pasos en un ataque de inyección SQL? Pues en un ataque de inyección SQL, los ciberatacantes siguen una serie de pasos para explotar una vulnerabilidad en una aplicación web y acceder a la base de datos subyacentes. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los pasos típicos en un ataque del otro tipo, de inyección SQL? Bueno, como siempre, el primer paso es el reconocimiento. Al final, lo primero consiste en investigar, comprender la estructura de la base de datos que se pretende atacar y, bueno, pues los atacantes tratan de identificar las tablas, las columnas y las relaciones dentro de la base de datos que desean atacar. Un segundo paso sería identificación de la vulnerabilidad. Los ciberatacantes buscan vulnerabilidades en la aplicación web que permitan la inserción de comandos SQL maliciosos. Esto puede involucrar la identificación de formularios de entrada de usuarios o parámetros de URL vulnerables. Uh-huh. Y luego el siguiente paso es la creación de la carga útil SQL maliciosa, en el que, bueno, una vez identificada la vulnerabilidad, los atacantes crean una carga útil SQL maliciosa, es decir, realmente lo que es el malware en sí mismo, que se inserta posteriormente en la aplicación web mediante formularios de entrada o mediante parámetros de URL. Esto es muchas veces cuando buscamos una página web, en la URL se genera una serie de cadena de caracteres seguidos muy largos. Pudiendo manipular eso, si no está bien configurada la página web, se puede hacer un ataque de inyección por SQL. Y bueno, esta carga útil suele ser un fragmento de código SQL que está diseñado pues, para extraer, para modificar o para eliminar los datos de la base de datos. Y una vez creada la carga, pues se inyecta. Los ciberatacantes envían esta carga útil SQL a la aplicación web a través de esos formularios de entrada o parámetros de URL y inserta las consultas de la aplicación y se ejecuta en la base de datos. Y luego el quinto paso consiste en la propia manipulación de la base de datos. Una vez que la carga útil de SQL se ejecuta con éxito, los atacantes pueden manipular la base de datos según sus objetivos. Esto puede incluir la extracción de datos confidenciales, la modificación de registros existentes, la eliminación de información crítica u otros múltiples de ataques. Y por último, pues la explotación de estos datos comprometidos. Finalmente, los ciberdelincuentes aprovechan la información sensible obtenida durante el ataque para realizar actividades maliciosas como
robo de identidad, extorsión o venta de datos en el mercado negro. Hay que explicar que esto no estamos dando una guía de hacerlo para los malos, sino es una guía para que sepamos cuáles son los diferentes pasos que se hacen en un tipo de este ataque. Y vamos al otro tipo, que hablábamos del cross-site scripting, o como decía Sergio, el XSS. Sí, bueno, en el caso de un ataque de cross-site scripting o XSS, se llama de las dos maneras, los ciberatacantes siguen diferentes pasos para explotar la vulnerabilidad y ejecutar scripts maliciosos en el navegador de las víctimas. Y los pasos típicos para un ataque de XSS son los siguientes. Pues primero, identificación de la vulnerabilidad. Los ciberatacantes identifican una vulnerabilidad en una aplicación web que permite la inserción de scripts maliciosos. Esto puede deberse a una falta de filtrado o validación de datos de entrada del usuario en la aplicación. Segundo paso, igual que en la inyección SQL, es la creación del script malicioso, la creación del propio malware. Los atacantes crean un script que sea malicioso, que se ejecutará posteriormente para explotar la vulnerabilidad de XSS. Este script puede ser diseñado para robar cookies de sesión, para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos o para realizar otro tipo de acciones indeseadas en nombre de la víctima afectada. Una vez creado, pues también se inserta el script malicioso en la aplicación web a través de campos de entrada, comentarios, mensajes o cualquier otro área donde se puede introducir un código ejecutable. Luego el siguiente paso es engañar a los usuarios. Los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social, por teléfono, por SMS, por lo que sea, para engañar a los usuarios y hacer que interactúen con el contenido malicioso que contiene el script. Esto puede incluir enviar enlaces engañosos por correo electrónico, redes sociales, mensajes instantáneos, el clásico phishing por cualquier vía. Hablamos a veces de esto que suena también de ingeniería social, pero la ingeniería social es el engaño de toda la vida. Oye, ¿te importa que darme el tipo del papelito, de los papelitos, este tipo de cosas que hemos visto en las películas? Tocomocho, la estampita. Eso es ingeniería social, que queda muy chulo decirlo, pero es lo de toda la vida, no es nada nuevo. Claro, al final, de hecho, hay muchos tipos de ingeniería social. Un caso muy típico es el fraude del CEO, en el que se hace a alguien pasar por el secretario o secretaria de un CEO de una empresa, entonces le pide ciertos datos y por la urgencia, tal, no sé qué. Pues bueno, es un tipo de phishing o de ingeniería social de todos los que hay. El penúltimo paso para ejecutar el XSS es la ejecución del script malicioso. Una vez que el usuario legítimo accede a la página web que contiene este script, se ejecuta en el navegador de la víctima y puede llevar a la ejecución de acciones no autorizadas como robo de información confidencial. Y luego el último paso, ya que es la explotación en sí misma de la vulnerabilidad, en la que una vez que el script malicioso se ejecuta con éxito, pues los ciberdelincuentes ya pueden robar la información, secuestrar sesiones de usuario, redirigir a los usuarios o hacer otras actividades maliciosas. Hemos hablado de explotación y hemos hablado de vulnerabilidad. No es lo mismo explotar que tener una vulnerabilidad. Ya lo hemos comentado en algún otro programa. Y Eva, ¿cómo se podría prevenir este tipo de ataques de inyección SQL? Pues es la regla de oro, las buenas prácticas de seguridad, en este caso en el desarrollo de aplicaciones web. O sea, seguir un procedimiento seguro. Eso es. ¿Y cuáles serían algunas de las medidas que se pueden tomar para prevenir los ataques del segundo tipo de inyección SQL? Bueno, pues el principal es utilizar consultas parametrizadas o preparadas, en las que en lugar de concatenar directamente datos de entrada en consultas SQL, se recomienda utilizar parámetros de consulta para separar los datos de las propias instrucciones SQL. Un segundo paso sería validar y sanitizar estos datos de entrada. Es crucial validar y filtrar todos los datos de entrada del usuario para asegurar de que cumplen con el formato esperado y no contengan caracteres maliciosos. O limitar privilegios de la base de datos, en la que nos podemos asegurar de que las aplicaciones web solo tengan los permisos mínimos necesarios en la propia base de datos para realizar sus funciones, limitando así, en el caso de que haya una posible intrusión, el impacto de esta. Y por supuesto, utilizar firewalls de aplicación web, implementar un WAF para infiltrar y monitorear el tráfico web en busca de posibles ataques de inyección SQL y otros tipos de ataques. El WAF, recordamos una vez más, que es el firewall de aplicaciones de red. Y finalmente, ¿cuáles serían las medidas recomendadas para un ataque de cross-site scripting? Pues asegurar, el primer paso, por ejemplo, una primera recomendación sería asegurarnos de que escape cualquier dato de entrada del usuario para prevenir la ejecución de scripts maliciosos.
También validar y filtrar cualquier entrada de usuario para garantizar que siempre se cumpla con un formato seguro. Otro paso sería implementar encabezados de seguridad, utilizar encabezados de seguridad como Content Security Policy, CSP, para especificar qué fuentes de contenido pueden ser cargadas en tu sitio web y restringir la ejecución de scripts no autorizados. También se puede sanitizar la salida de datos. Esto significa que antes de mostrar datos en el navegador, nos podemos asegurar de sanear la salida para eliminar cualquier script malicioso que pueda estar presente. Y por último, muy importante, que repetimos mucho, educación y concienciación. Educar a los desarrolladores sobre las vulnerabilidades de XSS y las buenas prácticas de programación segura. También concienciar a los usuarios sobre los riesgos de hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes no confiables. Pero aquí entramos en el debate de siempre. Hay que dar conciencia a los desarrolladores, pero a los desarrolladores se le pide habitualmente hazme esto rápido y barato, ¿no? Y que lo hagan los becarios, y entonces aquí tenemos un conflicto. Al final es bueno, establecer prioridades, si prefieres sacarlo antes o prefieres sacarlo seguro. También depende muchas veces de las prioridades de la empresa, de sus presupuestos, de sus historias, pero claro, al final la seguridad en teoría debería estar por diseño y por defecto. Debería programarse todo de manera segura y luego verificar que sea así. Esa es la teoría, la práctica no siempre es así. No siempre es así, las prisas son malas consejeras. Pues hasta aquí este monográfico, así un monográfico denso. Alexia me mira así con cara de decir, esto ha sido tremendo. ¿Cuánto sabéis y qué fácil lo hacéis para los que no sabemos tanto? Bueno, vamos al concurso, vamos. Como cada semana llegamos a esta sección, la sección del concurso, en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Bitdefender, cada una de ellas válida para 1 año y para 5 dispositivos, que pueden ser PCs, Mac, tablets o también móviles. Y lo primero que habría que decir es si tenemos, Alexia, ganadores de la semana pasada. Tenemos. ¿Cuántos quieres? ¿2? Solo 2. Venga. Pues Silvia Matías de Madrid, España, y Walter González de Lima, Perú. Pues enhorabuena a los premiados y recordamos una vez más que los regalos se envían por correo electrónico. Es una licencia software, así que se puede concursar desde cualquier parte del mundo, que lo van a recibir tanto si es desde Madrid como desde Lima en el mismo instante. Y la pregunta de la semana, don Sergio. La pregunta es facilita. ¿Cuál ha sido nuestra noticia fake? Pues puedes decirnos el número, puede decirnos el contenido o como queráis. Siempre con la respuesta incluida el nombre, incluida la localización y os remitiremos el premio si es que ganáis. ¿Cómo se llamaba la serie esta de Netflix que hemos recomendado? Se llamaba El problema de los 3 cuerpos. Qué bien. Bueno, pues ya sí que sí, parece ser que estamos llegando en NewsClickCiber al final de este programa. Es un programa que ha resultado un poquito más corto. En España recordamos que esta semana tenemos un par de días, por lo menos en Madrid, un par de días de vacaciones. La semana es muy cortita y bueno, pues por eso ha sido así. Lo bueno si breve. Bueno, pues 2 veces bueno. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook. Sí. Bueno, y por último, importante recordarles que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores, que están disponibles en iVoox, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, Twitch, Amazon Music y más, buscando la palabra clave ClickCiber y dándole, por supuesto, al like si les ha gustado el contenido. Y si no, también. Vamos a recordar que lo hemos publicado a través de nuestras redes sociales, que estamos muy contentos porque hemos hecho un seguimiento de las estadísticas en este caso de Spotify, o sea que podremos extrapolarlo al resto de plataformas, y ya más del 21% de nuestra audiencia es femenina, lo cual pues muy empezamos bien. Con un 8 o un 9. Poco a poco, las chicas, poco a poco. Y luego también en nuestros podcasts, la audiencia es mayoritariamente adulta. O sea, está por encima de los 40 años de edad la que nos sigue.
mayoritariamente. Así que una vez más recordamos a la gente joven que esto de las tecnologías, que es un trabajo que se gana bien dinerito. Pues ya muchas gracias por acompañarnos y damos la bienvenida a nuestros nuevos seguidores que se han unido cada semana. Muchas gracias, Alexia. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias y feliz puente. Y feliz puente. Y muchas gracias, Sergio. A vosotros. A la que nos vamos de puente.